Amén. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? De que estamos aquí reunidos como una gran familia en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que somos una gran familia en Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué no le da una fuerte ofrenda de palmas al Señor? Porque Él también está en este lugar y Él se la merece. Amén. Recuerde que hoy venimos a aprender de la palabra del Señor. Aquí todos aprendemos, amén, porque el Señor es bueno y ha tenido paciencia para con cada uno de nosotros, amén. Y día con día Él nos enseña su palabra, amén, porque Él quiere que nosotros aprendamos de Él, amén. Así, hermanos, voy a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que tome el control de este lugar y de mi vida, amén. Si me pueden acompañar, Padre que estás en los cielos y en este lugar, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre de la gloria. Hoy me pongo en tus manos, Padre, y te pido que seas tú ayudándome, Padre, a exponer la palabra, Señor, y que sea tu gracia, Padre, tu misericordia, Padre de la gloria, y que abras tú nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender la palabra que se va a estar hoy impartiendo, Padre de la gloria. Que sea tu Espíritu Santo que tome el control de mi vida, Señor, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Así vamos a empezar y les voy a empezar recordando más que todo la enseñanza de la vez pasada. Recuerde que como a la mitad de la enseñanza había una pregunta, la cual decía, ¿qué es sembrar para la carne? Amén. Y ahora vamos a estar viendo eso, amén, porque la vez pasada vimos las consecuencias que traía, a ver, el pecado. Entonces, en esa trayectoria íbamos cuando nos encontramos en esta pregunta, que qué era sembrar para la carne, y nos vamos a estar centrando en Gálatas 5:19. Si usted gusta, se puede quedar ahí y yo le voy a estar dando los otros versículos que tengo aquí anotados. Amén, para que usted no se distraiga de Gálatas 5:19 y 21. Amén. Entonces vamos a empezar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es sembrar para la carne? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa noche. Amén. Siempre poniendo al Señor que sea Él el que abra nuestro entendimiento para que no veamos esta enseñanza como algo que nos está acusando, sino como algo que nos está ayudando a corregir. Amén. Entonces, esta acción trae como consecuencia la corrupción. Amén. Destrucción y muerte espiritual. Amén. Esta es la batalla del cristiano que se centra en sí mismo, amén, con la cual tiene que luchar día a día, porque hay una lucha todos los días entre la carne y el espíritu, y eso todos lo hemos experimentado, ¿verdad? De que, por ejemplo, tan simple y sencillamente de que a veces no queremos venir a la iglesia y esa es una lucha constante, ¿verdad? Todos los días que estamos luchando de que hoy la carne no tiene ganas de venir porque se siente cansada, porque siente sueño, porque siente pereza, cualquier excusa, ¿verdad? Pero el Espíritu es el que está dentro de nosotros, el que nos impulsa a que nosotros podamos venir. Y gracias al Espíritu Santo es que ahora nosotros estamos aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí, porque el Espíritu nos ha impulsado a que nosotros vengamos a este lugar, porque es para nuestro propio beneficio, porque aquí escuchamos la palabra del Señor. Aquí podemos crecer espiritualmente, amén. Entonces queremos crecer en cuanto a la sabiduría del Señor, entonces tenemos que venir y escuchar la palabra del Señor, amén. Y la carne no quiere sujetarse a eso, ¿verdad? Vemos otro punto también como los ayunos, ¿verdad? La carne siempre está en negación a eso, ¿verdad? Porque no quiere obedecer, pero el Espíritu, a la verdad, dice su palabra, está dispuesto, ¿verdad? Entonces,
ahí hay una batalla entre la carne y el espíritu, y es la que nosotros experimentamos siempre, casi diario, ¿verdad? Casi diario, cada vez que dicen, ¿verdad?, que va a haber oración, no queremos venir, ¿verdad? Se nos pone, empezamos a poner cualquier obstáculo, perdón, pero ese es el producto de la carne, ¿verdad? Ese es el deseo de la carne, pero ya sabemos que nuestro espíritu, a la verdad, está dispuesto. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas, amén, en Gálatas 5:19, y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Amén. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros vamos a estar viendo aquí, no vaya a moverse de Gálatas para que usted pueda ir viendo, porque vamos a usar el versículo de Gálatas para poder ir viendo las formas o las maneras de que uno puede estar sembrando, amén, para la carne y no para el espíritu, amén. Y si usted se da cuenta, usted puede leer detenidamente lo que es Gálatas, va a estar viendo que ahí están cómo se manifiesta eso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces todo eso es lo que vamos a venir viendo en esta enseñanza, amén. Entonces, estas señales nos van a nosotros o vamos a poder ver nosotros si estas cosas están presentes en nuestra vida. No le estoy diciendo que todas las que el apóstol Pablo mencionó, pero si alguna de las que está siendo presente, de las que estamos mencionando aquí, va a estar presente en nuestra vida, es donde nosotros tenemos que esforzarnos un poquito más, amén. Es donde nosotros tenemos que decirle al Padre: ayúdame con esto, porque yo hasta el día de hoy no he podido, amén. Entonces vamos a empezar con la inmoralidad, amén, que es impureza, sensualidad. Este primer grupo apunta a los deseos desenfrenados, especialmente a los sexuales. Sembrar para la carne comienza cuando cedemos a la creencia de que nosotros sentimos, merecemos ser satisfechos a cualquier costo, ¿verdad? Esa necesidad de satisfacer el deseo que nuestra carne está pidiendo, sin importar las consecuencias. Podría ser lo que consumes, ¿verdad? Como por ejemplo lo que consumimos en privado. No voy a empezar a mencionar cosas porque ya cada uno sabemos, amén, qué es lo que nosotros consumimos en privado. Ese es un deseo de la carne. Entonces, si nosotros estamos consumiendo cosas que no son para nuestro propio beneficio, entonces ¿para quién estamos sembrando? ¿Verdad? Estamos sembrando para la carne. Si usted viene y en su diario vivir, usted viene y consume palabra del Señor, entonces usted está sembrando para el espíritu. Por lo tanto, el resultado va a ser un crecimiento espiritual. Pero si nosotros en lo que consumimos sembramos para nuestra propia carne, entonces el resultado va a ser muerte espiritual poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y a tal punto va a llegar un punto en el que nosotros ya no vamos a querer venir a la iglesia. Vamos a empezar a sentir ese deseo de quedarnos en casa, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema, que ya vamos a darle más prioridad a lo que estamos viendo. Y voy a ir así a Primera de Pedro 1, 16 y 17. Y dice: porque escrito está, sed santos,
porque yo, dice el Señor, soy santo. Amén. Y si buscáis por Padre, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor de todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. O sea que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, conduzcámonos con temor todo el tiempo. Eso significa que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vemos, ¿verdad? De lo que hacemos a escondidas, de lo que decimos, de lo que pensamos en nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos hizo una mala cara, por decirlo así, y nosotros en nuestra mente nos la comimos, entonces ¿para quién estamos sembrando? Le estamos dando deleite a nuestra carne, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tener cuidado porque trae sus consecuencias. Otro punto, cuando la adoración está fuera de lugar. Y eso lo vemos en lo que dice idolatría y hechicería. La adoración no solo es cuando venimos al templo en cada servicio. Ahí no, eso no es solo adoración. Los 3 días que nosotros, o 4 días que nosotros venimos al servicio y después ya los otros días no. Esto dice que la adoración es continua 24/7. Amén. Todo el tiempo, los 365 días del año. Debemos hacer de la adoración un estilo de vida. Amén. Y eso es algo muy importante porque cuando nosotros hacemos de la adoración un estilo de vida, entonces nosotros nos podemos ir apartando de lo malo, ¿verdad? Porque la adoración está presente en nosotros, ¿verdad? Entonces la verdadera adoración ocurre cuando centramos nuestra esperanza, identidad y comodidad sobre el Dios verdadero, el que nos dio la vida, ¿verdad? No la vamos a centrar nuestra adoración en imágenes, por ejemplo, a veces hay personas que adoran a sus hijos, ¿verdad? Entonces todo eso es malo, ¿verdad? No podemos quitarle a Dios el lugar que a Él le corresponde, ¿verdad? Y poner otras cosas en vez de Dios, ¿verdad? Aquí el único que merece la adoración es Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos dio vida, amén. Él es el que lo merece. Él es el que vino, descendió de los cielos, murió en una cruz por amor a nosotros, amén. Nosotros, dice la palabra del Señor, que estábamos destituidos de su gloria, no teníamos oportunidad de salvación, pero Cristo vino, murió por nosotros, amén, derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Entonces Él es el único que merece la adoración, ¿verdad? Él es el único que merece el primer lugar en nuestra familia, amén, en nuestra mente, en nuestro corazón, amén, para que nosotros tengamos, amén, todo el tiempo, amén, estemos en adoración hacia Él. La falsa adoración empieza cuando hacemos todo esto con alguien o algo que no es Dios. A esto se le llama idolatría y esto es sembrar para la carne. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado a qué es lo que nosotros le estamos dando prioridad, ¿verdad? Recuerde que Dios es el que merece la prioridad de nosotros, o sea que nosotros tenemos que darle la prioridad a Él, el ser el primero en nuestra lista, amén. Entonces, todos enfrentamos tentaciones para alabar a las personas y a las cosas en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Como por ejemplo, usted puede ver que alguien canta muy bonito y surge aquella tentación de decirle, hermano, qué bonito cantó, ¿verdad? Se puede hacer, no estoy diciendo que hacerlo está mal,
es la manera con la que usted lo va a estar haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona puede llegar a creerse de que él es el único, el mejor, y exaltar su ego, ¿verdad? Y usted, sin darse cuenta, usted ya lo está adorando a él, ¿verdad? Porque entonces usted ya va a venir por él, ya, si el hermano no canta, yo no sé, yo no siento el Espíritu Santo. O si el hermano predica, la predicación no estuvo muy buena, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya empieza a sentir esas cosas, entonces quiere decir de que ya no es que usted viene por buscar la palabra de Dios o por escuchar a Dios o por aprender de Dios, sino porque alguien en específico va a enseñar o va a cantar, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos en un problema, ¿verdad? Entonces tenga cuidado cuando empiece a sentir esas cosas, ¿verdad? Pudiera venir pensamientos a su mente de que tal vez no viene a los servicios cuando el pastor o cierta persona no predica porque tal vez no le entiende a las enseñanzas. Va a decir, yo no le entendía esta vez a la enseñanza, entonces la próxima vez yo ya no voy. Y deja de venir, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que usted viene para escuchar la palabra del Señor. Porque lo que le estoy diciendo yo, lo que les dice el hermano Josué, lo que le dicen los hermanos que predicamos aquí, es la palabra del Señor, ¿verdad? Va concorde o de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, cuando predica el pastor, cuando predica el hermano Josué, es Dios hablando a su vida, ¿verdad? Es de ponerle atención para que nosotros podamos aprender de ello. En la Biblia se refiere a la hechicería cuando buscamos poder o comprensión espiritual fuera del Espíritu de Dios. En la cultura de hoy eso se ve como confiar en cristales, las cartas del tarot, los horóscopos, en las prácticas de manifestaciones o cualquier otra cosa que prometa resultados espirituales aparte del Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Si nosotros decimos que somos cristianos y todavía practicamos los horóscopos o las cartas del tarot, entonces ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? Confiamos en Dios, pero vamos a ir a que nos lean la carta para ver qué nos depara el futuro. Entonces, y si el del tarot se le atraviesa la garganta y le dice que se va a morir mañana, ¿qué va a hacer? Va a desfallecer su semblante como lo que le pasó a Caín, ¿va? Entonces, cuando uno ya llega a esos extremos, entonces es ahí donde nosotros ya caemos en la hechicería, ¿verdad? Y es ahí donde ya nuestra adoración ya no está hacia Dios. Es ahí donde nosotros dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestra confianza en esas cosas, cosas perecederas, cosas que tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Cosas que no pueden hacer nada por nosotros. Pero al Dios que sí lo puede hacer, nosotros no le confiamos al 100%. Amén. Entonces, ni le adoramos al 100%. Entonces, en otras palabras, sembrar para la carne resulta en adoración falsa. Y esto aleja nuestra devoción del Dios que nos hizo y nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? De que esas cosas nos llevan a hacer una adoración falsa porque lo que nosotros estamos adorando o estamos poniendo en primer lugar es falso, ¿verdad? Entonces, si nuestro Dios es verdadero, nuestra adoración es verdadera. Si nuestro Dios no se mueve, ¿verdad? Si nuestro Dios tiene manos y no palpa, entonces quiere decir de que nuestro Dios es falso y nuestra adoración va a ser falsa. Amén. Entonces, otro punto, cuando el conflicto es tu patrón, en otras palabras, enemistad, pleitos, celos. Las enemistades, los pleitos y los celos revelan un corazón reñido con otros, ya sea una tensión continua en tus relaciones
un resentimiento sencillo o una comparación constante, como por ejemplo que ustedes se ande comparando con alguien más. Estos patrones están erizados en el orgullo o están apegados al orgullo y en la inseguridad. Estos pecados también pueden esconderse en el sarcasmo. Amén. La frialdad no en la dice, la frialdad no en la agresión pasiva. Pero debajo de estos comportamientos hay una vida de siembra para la carne, no para el espíritu. En otras palabras, que si donde quiera que nosotros vayamos siempre andamos haciendo conflictos, entonces ¿para quién estamos sembrando en realidad? Amén. Donde quiera que nosotros vayamos hacemos disensiones, como separaciones, como provocamos la separación, ¿verdad? Somos buenos cristianos, pero el día que nosotros nos vamos, nos llevamos un grupo de la iglesia de donde nos estábamos congregando, ¿verdad? Entonces eso no es correcto. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado. Ahora lo estamos viendo y nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? A ver en dónde nosotros estamos actuando. Otro punto, cuando no puedes controlar tus emociones. No es pecado sentir enojo, pero cuando tu enojo llega a ser excesivo, crónico, manipulador o se expresa abusivamente, ya sea físico o emocional, entonces se convierte en pecado, ¿verdad? Porque empiezas a dañar a otros, ¿verdad? Empiezas a dañar a la gente emocionalmente, ¿verdad? Tal vez no los golpeas, pero emocionalmente tú les estás haciendo daño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Sembrar para la carne se manifiesta cuando permitimos que nuestras emociones dominen nuestras acciones, ¿verdad? Uno puede estar pero súper enojado, pero el problema no es que te hayas enojado, el problema es que actúes bajo ese enojo, ¿verdad? Y cuando nosotros actuamos bajo esa condición en la que nos encontramos, dañamos a las personas y después nos arrepentimos, ¿verdad? Decimos una palabra que dañas psicológicamente a la persona, ya sea tu cónyuge, tus hijos, te los maltratas, les dices cosas que cuando estás bien, que no estás enojado, no le vas a decir. Pero en medio de ese enojo, tú sueltas esas palabras, como por decir palabras de maldición, ¿verdad? Y entonces ya cuando tú reaccionas y dices, no debí de haber dicho eso, ya lo hicimos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice que nosotros tenemos que abstenernos, ¿verdad? De hacer. Entonces, cuando esas emociones dominen nuestras acciones, dice, el enojo fuera de control nos lleva a actuar fuera del espíritu, ¿verdad? Ese es otro punto muy importante, que el enojo fuera de control nos lleva a actuar fuera del espíritu, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enojamos y lastimamos, no es el espíritu que está trabajando, no es por medio del espíritu que nosotros le vamos a hacer daño a alguien más, ¿verdad? Usted ha escuchado personas que dicen que acerca del enojo santo, ¿verdad? Y pongámoslo así, de que es un enojo santo, pero si ese enojo santo lastima a alguien más, deja de ser santo, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar en eso y ver cómo nosotros reaccionamos el día que nos enojamos, ¿verdad? A quienes dañamos, amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Otro punto, cuando la competitividad es tu postura, ¿verdad? Rivalidades, disensiones, herejías. La competencia no es que sea del todo malo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo habla acerca de la competencia también, ¿verdad? Pero cuando un deseo de ganar se convierte en un deseo dominante, ¿verdad? De dominar, un deseo de
de dominar a cualquier costo, o cuando dice, o cuando los medios, por ejemplo, cuando nosotros buscamos otros medios para competir, entonces ya estamos sembrando para la carne, ¿verdad? Ya no estamos en una competitividad sana, ¿verdad? Porque ya estamos buscando otros medios para nosotros ser mejores que los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros buscamos otros medios para ganar nuestro valor por ser mejores que alguien más, entonces se convierten en algo negativo, ¿verdad? Ustedes tal vez habrán escuchado de atletas que usan sustancias para poder ganar esa competencia, ¿verdad? Entonces ya estamos, suponiéndolo así sencillo, ya sería una competencia injusta, porque los demás vienen limpios, pero el que ganó venía con sustancias. Imagínense que si aquí para las leyes del humano eso es está moralmente mal visto, ¿verdad? No es aceptable de que ellos utilicen esas sustancias para competir, porque no es correcto. Entonces, imagínese que usted, por quererse llevar el triunfo, usted se lleva por los pies a la otra persona. Como por ejemplo, alguien quiere venir a predicar, ¿verdad? Y quiere convertirse en el mejor predicador de aquí. Y por querer hacerlo, empieza, ¿verdad?, a hablar mal de nosotros. Para que de esa manera todos nosotros los que predicamos ya no nos suban a predicar y quede él como el único que predica en ese lugar. Entonces ya hay una competencia. Si entre nosotros los que predicamos aquí hay una competencia, entonces nosotros lo estamos haciendo mal, porque aquí no estamos viniendo a predicar por competir quién es mejor, ¿verdad? Aquí yo no estoy predicando o tratando de que mis enseñanzas sean ilustremente buenísimas para dejar en mal a los demás. Si ese es mi propósito, entonces yo ya estoy mal en ese punto, ¿verdad? Entonces ya no está actuando Dios en mí, sino que está actuando mi carne, porque mi carne quiere escuchar aquellos elogios que los hermanos de allá me empiecen a decir, oh, qué bonito predicó, oh, que esto, que el otro y lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. La competitividad impía nace de rivalidades, disensiones y herejías, mas sin embargo Dios nos creó para la comodidad y la edificación mutua. Amén. Y ahí los voy a llevar a Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? Y esto es algo muy bueno para nosotros, para que así nos demos cuenta que todos somos útiles aquí, ¿verdad? Que todos, aunque tenemos diferentes funciones, todos hacemos un solo cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? No en el pastor, no en el hermano que predica, no en la hermana que canta, no. Él dice en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nuestro centro de atención es Cristo. Nuestro propósito como predicador es llevar a la gente que apunte a Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que vale aquí. Nosotros solo somos personas que estamos siendo utilizadas por la misericordia de Dios para que su mensaje sea expuesto, para que ustedes puedan aprender de Él. Amén. Entonces, el 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros, dice, los unos de los otros. ¿Sí se cuenta? Dice, todos miembros los unos de
los otros. O sea que todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Todos, aquí todos necesitamos, ¿verdad? De unos y de otros. No podemos llegar a decirle que yo no necesito del hermano, yo no necesito del que canta, yo no necesito del que está en las cámaras, yo no necesito del que está escuchando, porque si no hay quien escuche aquí, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Verdad? Y si no hay quien estén como servidores, ¿cómo se va a llevar un orden? ¿Verdad? Si no hay quien trabaje en el sonido, ¿cómo vamos a poder tener el sonido? Entonces todos somos importantes aquí. Amén. Entonces así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros de los unos a los otros. Un corazón guiado por la carne ve a otros como amenaza, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que entender, ¿verdad? Cuando yo trabajaba para alguien, esta persona, ¿verdad? Veíamos otra persona que estaba trabajando, ¿verdad? Fue en otra compañía, por medio de otra compañía, y siempre decía, mira la competencia, ¿verdad? Y mira la competencia. Y todo el tiempo, y él siempre decía que le daban ganas de echarle la ciudad para ver si de veras tenían licencia, ¿verdad? Entonces, esas actitudes no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, Dios me lo permite, llegue a tener la licencia, ¿verdad? Y empiezo a hacer trabajos y empiezo a ver a la demás gente como competencia, entonces yo ya tengo un problema. Si yo aquí empiezo a ver a los hermanos que predican la palabra junto conmigo como competencia, entonces yo ya estoy en un problema, ¿verdad? Entonces ya ellos no son una amenaza, es el equipo que Dios, en el cual Dios me ha unido para que nosotros juntos podamos crecer, ¿verdad? Nosotros tenemos que afiliarnos a ese equipo para que nuestra carga no sea muy pesada, ¿verdad? Porque imagínense que si solo el pastor se queda aquí, ¿verdad? O me quedo solo yo y tengo que andar en las cámaras, tengo que andar en el sonido, tengo que andar haciendo esto, tengo que andar haciendo lo otro, entonces la carga va a ser demasiado. Pero entonces viene Dios y dice, te voy a poner a 5 personas más. Entonces viene y empieza a delegar trabajos para que alguien más los desempeñe. Entonces ese grupo tiene que ser un grupo que estén en una completa unidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Moisés cuando venía en el desierto? Dice que él se cansaba porque solito él traía al pueblo, ¿verdad? Pero cuando viene su suegro le dice, Moisés, te vas a morir haciendo tú solo esto, delega funciones, ¿verdad? Y viene él y empezó a delegar funciones. Entonces él tenía su grupo, ¿verdad? Y estaban unidos. Y así es como nosotros tenemos que permanecernos unidos. No son una amenaza, es un compañero al cual tú tienes que aprender a respetar, ¿verdad? Es una persona que está ejerciendo una función, la función que a ti Dios no te ha dado, ¿verdad? Entonces no los veamos como amenaza. Entonces, un corazón guiado por la carne ve a otros como amenaza en lugar de que como hermanos en Cristo Jesús. Y si lo estamos haciendo así, entonces estamos sembrando para la carne y no para el espíritu. Amén. Al otro punto dice que es cuando te rehusas a celebrar a los demás. ¿Cuántos de aquí se enojan cuando alguien más está, por decirlo así, victorioso de algo, ¿verdad? Cuando alguien más, por ejemplo, se levanta un hermano y viene, hermano, yo le doy gracias, quiero darle gracias a Dios aquí públicamente porque al fin pude poner mi compañía, ¿verdad? Entonces no va a faltar aquel que dice, y ya se levantó la competencia, ¿verdad? En vez de celebrar con él y darle gracias a Dios porque Dios le ha permitido empezar su compañía, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que tener cuidado acerca de esas emociones para que nosotros no nos encontremos con que al final del día nosotros estemos sembrando para la carne
y no sembrando para el Espíritu. Y entonces vamos a empezar a ver resultados negativos en nuestra vida, los cuales nos vamos a empezar a preguntar, ¿y por qué a mí esto? ¿Verdad? Yo voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué otros sí están siendo bendecidos y yo no? ¿Verdad? Puede que alguien más esté sembrando para el Espíritu y nosotros nos encontremos sembrando para la carne. Amén. Entonces es importante de que nosotros aprendamos a celebrar con los demás. Esto el apóstol Pablo lo menciona como envidias, ¿verdad? Y la envidia es terrible. La envidia es más que querer lo que alguien más tiene. Es tener resentimiento hacia ellos por lo que tienen. Este tipo de pecado se esconde debajo de la falsa humildad, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Podemos aparentar que somos humildes, pero nosotros somos humildes hasta que vemos que alguien más va para arriba y sacamos lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Recuerde que aquel hombre millonario que se pierde porque se ganó la lotería, no es que el dinero lo echó a perder, es que el dinero vino a sacar lo que él realmente era, ¿verdad? Entonces, cuando alguien más está levantando y otra persona se levanta en contra de él, no es nada más que exponiendo lo que realmente esta persona tenía en su corazón y estaba disfrazando la envidia por una humildad falsa. ¿Ven? También lo vemos como lenguaje santurrón, ¿verdad? Sí, es raro esa palabra, ¿verdad? Pero a veces habemos personas que caemos en el lenguaje santurrón de que nos creemos tan santos, ¿verdad? De que para todo nosotros cuidamos por ejemplo, tal vez mencionamos mucho, y no es que mencionarlo esté malo, ¿verdad? De decir como aleluya todo el tiempo, en cualquier palabra que nosotros digamos hablando fuera de la iglesia, nosotros le demostremos a la gente como quien dice, oh, yo hablo así porque yo voy a la iglesia, o porque yo soy cristiano, o porque yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Podemos disfrazar la envidia en un lenguaje santurrón también. Dice, pero esto expone un corazón que duda de la bondad de Dios. Cuando envidiamos, no estamos simplemente insatisfechos. Dice, cuando envidiamos no estamos simplemente insatisfechos con nuestra propia vida. Estamos cuestionando por qué Dios le daría a alguien más lo que pensamos que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Como por ejemplo lo que le pasó a Caín con Abel, ¿verdad? Él sintió envidia de su hermano, ¿verdad? Él se cuestionaba por qué Dios le había dado eso a Abel, y no se lo dio a él, ¿verdad? Entonces él encontró que para poder él recibir lo que Abel recibía, tenía que quitar a Abel de en medio, ¿verdad? Entonces la envidia lo convirtió a él en homicida, ¿verdad? Entonces la envidia es peligrosa, ¿amén? Entonces el otro punto, y ya voy a ir terminando esta enseñanza, si está creo que bastante corta. En el último punto es cuando el escapismo es una forma de vida, ¿verdad? Y escapismo, el apóstol Pablo lo pone borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces nosotros tendemos siempre a querernos escapar de la vida cotidiana, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿a dónde vamos? O tal vez no físicamente, pero nuestros pensamientos hacia dónde se van, ¿verdad? Hacia dónde se escapan nuestros pensamientos cuando nosotros estamos solos. Es la práctica de usar sustancias, experiencias o excesos para adormecernos,
aunque aquí las orgías se refiere a las fiestas desenfrenadas e indulgentes, esto claramente nos apunta que el que practica tales cosas está siendo guiado por la carne, por lo tanto está sembrando para la carne, ¿verdad? Yo sé que muchos, ¿verdad? Luchan. Yo sé que mucha gente está luchando por cosas, ¿verdad? En el pasado, los vicios, por decirlo así. Yo no creo que sea fácil salir de un vicio de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo no creo que si yo, gracias a Dios, no tuve ningún vicio, ¿verdad? Pero por lo que he escuchado, es difícil salir. Por ejemplo, los que toman, ¿verdad? Ha de ser difícil salir de esos vicios. Pero en el momento que te sientes que no puedes, recuerda que el Espíritu Santo está ahí contigo, ¿verdad? No corras hacia ellos, porque entonces vas a hacerlo de Él un estilo de vida. Y cada vez que sientas esa necesidad, vas a correr hacia eso y nunca lo vas a dejar. Entonces, en vez de correr hacia lo que te está haciendo alejarte de Dios, mejor corre para donde está Dios, ¿verdad? Entonces, las personas que corren para darle, como por ejemplo, libertad a sus deseos, a su vida, ¿verdad? Fuera del deseo de Dios, fuera de la voluntad de Dios, entonces estas personas viven sembrando para la carne y no están sembrando para el espíritu. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo y no va a ser positivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uso marihuana, ¿verdad? Y lo estoy intentando dejar y viene esa necesidad en mí de quererlo hacer y de quererlo hacer, porque me imagino que ha de ser una necesidad grande, inmensa. Yo le digo porque hace muchos años había un muchacho que vivía aquí, él vino bueno y sano de Guatemala, ¿verdad? Y empezó a consumir sustancias, a tal punto que él se quedó en la calle. Y yo hablaba con él, y yo le decía que buscara a Dios. Y él siempre me decía llorando que él sí quería. Dice, ¿tú crees? Dice, que yo no lo he intentado, me dice. Pero dice que la necesidad que eso le provocaba, dice que no lo dejaba, ¿verdad? Alejarse del vicio. Y dice que cuando él lo intentaba 2, 3 días y volvía esa necesidad, esa ansiedad, ese deseo, esos dolores de cabeza, esos dolores de cuerpo, esa desesperación. Y dice que en vez de él buscar, por decir así, yo siempre he dicho que la mejor manera de alejarte de los vicios es buscar de Dios. Dice que él, en vez de buscar de Dios, él volvía al vicio. Satisfacía su necesidad y quedaba en las mismas. Pero dice que él lloraba porque tenía deseos de salir de ahí, pero no podía, ¿verdad? Entonces él hizo de eso un estilo de vida, ¿verdad? Porque ese es el problema, de que tratas de alejarte 3 días, regresas y lo consumes, y vuelves a intentarlo y a los 3 días vuelves y lo consumes. Entonces con el tiempo ya va a ser un estilo de vida, ¿verdad? Entonces va a ser un problema mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de todas esas cosas, las borracheras, las orgías y las cosas semejantes a esas. El apóstol Pablo dice que eso es sembrar para la carne, amén, y no sembrar para el espíritu. Entonces esta enseñanza, póngale cuidado, no es para que nos sintamos descalificados, ¿verdad? Porque pudiera ser de que más de alguno pudiera decir, entonces yo ya estoy descalificado porque yo vivo así. No, ¿verdad? Entonces no es para que nos sintamos descalificados o que nos sintamos acusados. La intención del apóstol Pablo era despertar a los Gálatas y ayudarlos a reconocer en qué áreas, dice, le estaban, o lo hacemos presente, le estamos fallando a Dios o estamos inclinándonos más para dirigirnos de vuelta a la libertad. Entonces el apóstol Pablo, la misión del apóstol Pablo era aquí
hacerle ver a este grupo determinado de personas a dónde estaban inclinándose, hacia dónde se estaban inclinando, para que ellos, ¿verdad? Entonces, para que ellos se dirigieran nuevamente, para que ellos regresaran nuevamente a la libertad, porque esto si lo sigues haciendo continuamente todo el tiempo, te va a llegar a esclavizar, ¿verdad? Y vas a hacer un estilo de vida de él. Y te vas a encontrar en que vas a estar esclavizado en eso a tal punto que el día de mañana no vas a tener ni la voluntad de querer salir de ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, esta enseñanza es para que nosotros veamos que somos libres en Cristo Jesús. Porque Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Entonces, el sembrar para el Espíritu es reconocer de que ahora nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos eso aquí, entonces vamos a empezar a hacer lo que es para el Espíritu, ¿verdad? Porque si nosotros nos sentimos esclavizados, entonces vamos a querer obedecer a la esclavitud del pecado, ¿verdad? Entonces recuerda que Cristo ya nos hizo libres, porque su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces, si ya viniste a esta iglesia, aceptaste al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces la palabra dice que tú ya eres verdaderamente libre. Amén. No va a ser fácil, posiblemente yo que nunca he tenido vicios, no les puedo decir que eso es facilísimo dejarlo, porque nunca he estado en esa situación, pero lo único que sí les puedo decir es que hay ayuda en Cristo Jesús. Hay fortaleza en Cristo Jesús. Hay capacidad en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo porque dice que Él nos fortalece. Cuando nosotros nos sintamos débiles y nos demos cuenta que solo nos mantenemos sembrando para la carne, no nos sintamos desechados, porque Cristo no desecha a nadie, ¿verdad? Dice que todo el que Él viene, dice que Él no le echa fuera. Lo que tenemos que hacer es reconocer en lo que le estamos fallando y decirle a Dios que nos ayude en lo que está pasando. Amén. Entonces, esta enseñanza es para que nosotros nos declaremos libres, consideremos que ya somos libres, ¿verdad? Y el llamado aquí no es a limpiarnos ni a intentar con nuestras fuerzas ser mejores cristianos que los demás. La invitación es a andar por el Espíritu, a sembrar para el Espíritu, no a sembrar para la carne. No es para que digas, oh, yo hago eso, ya no soy digno, ¿verdad? Ya Cristo no me acepta como soy, ya Cristo no me va a ayudar. No, Él quiere que tú entiendas en la posición que estás, ¿verdad? Y si consideras que estás en la posición negativa, por decirlo así, entonces pásate a la positiva, que es la del Espíritu Santo. Amén. Con esto comienza a reconocer, dice, honestamente, en qué partes de las obras de la carne estás, ¿verdad? Y con eso voy a terminar y como siempre animarlos a seguir adelante, ¿verdad? A darnos cuenta en qué nosotros le estamos fallando a Dios y pedirle que nos ayude, ¿verdad? Que fortalezca esa área,